Te amo, Fernando, con toda mi alma. El asesinato de Fernando en la puerta de un boliche bailable de la localidad balnearia de Villa Gesell, en pleno verano del año 2020 en la costa de Buenos Aires, fue el resultado del encuentro en el lugar y en el momento equivocados de dos grupos de personas que vivían y sentían de manera opuesta. Máximo Thompson tenía 20 años y era el líder de un grupo de jóvenes violentos de la ciudad bonaerense de Zárate, un grupo que pasaba cada fin de semana buscando con quién pelear. Fernando y 5 de sus amigos fueron hacia el boliche Lebrick. Entonces se produjo el incidente, estúpido, banal, insignificante, pero imperdonable para los rugbyers. Sino que si alguien se me había caído encima, era Matías. Le digo, ¿qué te pasó? Y se me pegaron. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. Le pegaron a uno. Seguimos acá. Las cámaras internas del boliche mostraron cómo el rugbyer se llevaba la mano al cuello, un anuncio de que iba a asesinar a alguien. Empezaba así el primer asesinato filmado antes, durante y después por sus propios autores. No, amigo, lo mataron, lo hicieron ver. Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. El crimen de Fernando Báez Sosa esconde una trama de peleas internas, celos, liderazgos cruzados y disputas que nadie conoce. Detrás de ese bloque que mostraron hacia afuera los condenados por el asesinato, hay diferencias profundas, celos, temores y una sensación muy marcada en ellos de que hay algunos que recibieron penas más leves de las que merecían, otros que recibieron una sentencia desproporcionada respecto a lo que hicieron, y uno, Máximo Thompson, que sometió a parte del grupo a una situación que solo él merecía atravesar. El asesinato de Fernando en la puerta de un boliche bailable de la localidad balnearia de Villa Gesell, en pleno verano del año 2020 en la costa de Buenos Aires, fue el resultado del encuentro en el lugar y en el momento equivocados de dos grupos de personas que vivían y sentían de manera opuesta. Por un lado, estaban los que buscaban, respiraban y disfrutaban la violencia como un fin en sí mismo. Por el otro, estaban quienes la evitaban de todas las formas posibles, los que querían descansar en medio del esfuerzo cotidiano por progresar y los que soñaban con mejorar su futuro y el del prójimo. Para el verano de 2020, Máximo Thompson tenía 20 años y era el líder de un grupo de jóvenes violentos de la ciudad bonaerense de Zárate, un grupo que pasaba cada fin de semana buscando con quién pelear. Peleaban de día cuando se juntaban en alguna quinta y se encontraban con un grupo rival, o peleaban por las noches cuando iban a bailar y enfrentaban a cualquiera a quien percibieran débil. Sus peleas terminaban siempre con ropa desgarrada, con sangre derramada y con piedras volando de acá para allá. En palabras del propio Máximo Thompson, en la puerta de los boliches a los que iban había siempre 2 o 3 peleas por noche, con baldosas, botellas, cuchillos y armas. Y eso les resultaba normal. Thompson tenía una impunidad asombrosa. Su mamá, Rosalía Zárate, era arquitecta, se había separado de su papá cuando él tenía 6 años y para el momento del crimen era funcionaria pública. Ocupaba el cargo de secretaria de Obras Públicas de la ciudad de Zárate. Era la persona de confianza extrema del intendente Osvaldo Cáfaro. Era difícil que su hijo saliera y no terminara en medio de una batalla campal. Era difícil que la policía se fijara justo en él. Era difícil que alguien se le animara. El joven había terminado la secundaria y ahora estudiaba el profesorado de educación física, a donde cursaba todas las mañanas. Pero todas sus fichas estaban puestas en el rugby. Se había formado en el Arsenal Zárate Rugby, a donde todavía jugaban la mayoría de sus amigos, pero ahora integraba a uno de los equipos más grandes y emblemáticos de la Argentina, el Club Atlético San Isidro, el CASI, a donde se había asociado en el año 2017.
En aquel momento se había integrado al equipo de menores de 19 años, en el que jugaría de wing durante 2 temporadas y con el que haría en 2018 una gira por Inglaterra, Gales e Irlanda. Allí le decían, despectivamente, el campesino, ya que para entrenar y para jugar viajaba 4 veces por semana durante 1 hora y media para recorrer los 73 kilómetros que separaban San Isidro de Zárate, un lugar que para sus nuevos compañeros de equipo era considerado despectivamente el campo. En Zárate, por el contrario, todos lo admiraban. Le decían Machu, era el que había llegado, el elegido que había logrado integrarse a la élite de San Isidro, el distinto, el modelo a seguir, el líder a acompañar e imitar hasta el final, aunque ese final fuera la cárcel. Cada verano, Thompson quedaba relevado del estudio y de los entrenamientos. Se dedicaba entonces a ayudar a su padre, Marcial Thompson, en el negocio de jardinería y pasajismo que tenía. Pero su principal ocupación era juntar plata para irse de vacaciones con sus amigos, con su banda, con su familia. El viaje a Villa Gesell, que los llevaría a todos a prisión en enero de 2020, empezó a planearse por WhatsApp y comenzó a hacerse realidad el 20 de noviembre de 2019. Ese día, a las 10:58 de la mañana, uno de los integrantes del grupo, Enzo Comelli, anunció que ya tenían una casa reservada para alojarse en sus vacaciones. Un chalet de 2 plantas y techo de tejas a 2 aguas, ubicado en la calle 203 y una cortada, en el barrio norte de Villa Gesell, a solo 300 metros del boliche nocturno Lebric, el mismo frente al que ocurriría el crimen de Fernando Báez Sosa. Comelli, uno de los pocos miembros del grupo que no tenía vínculo familiar con el resto, sería quien meses después manejaría el perfil de Instagram @rugbyers.zarate, desde donde se pediría: basta de condena social, basta de mentiras, basta de violencia, basta de odio. En ese momento tenía 19 años, trabajaba en la barra de un boliche y jugaba al rugby en el Arsenal Zárate, el mismo club de origen de Thompson. «Tenemos casa», anunció Comelli aquel 20 de noviembre de 2019, en el grupo de WhatsApp que tenía con sus amigos, Los Desboca 3, un juego de palabra con Los Desbocados. «Se picó Gesell 2020», agregó. En ese grupo estaban todos aquellos que terminarían presos por el crimen de Fernando Báez Sosa, a excepción de uno de ellos, Ayrton Violás, quien tenía roto el celular y no conseguía el dinero para comprar uno nuevo. En el grupo eran originalmente 11, pero uno de sus miembros, Salvador, terminó bajándose del viaje por problemas familiares. Como todo lo que ocurría en ese clan, la decisión de eliminarlo del WhatsApp había sido de Thompson. Además de estar unidos por el liderazgo de Máximo Thompson, los jóvenes estaban, y siguen estando obviamente, enlazados por vínculos familiares y por su pertenencia al Arsenal Zárate Rugby. De hecho, el único de ellos que no estaba asociado a este club de rugby y que no jugaba a este deporte era Matías Benicelli, a quien solo le gustaba jugar al fútbol y que tenía una realidad diferente al resto. Era hijo de un mecánico de autos y a los 20 años su ocupación principal no era estudiar sino trabajar en el taller de su papá. Pero Benicelli estaba y está ligado por sangre con Thompson, a quien hoy le tiene pánico. Sus madres, Rosalía y Mónica Zárate, son hermanas. No son los únicos lazos familiares que hay en este grupo. Luciano y Ciro Pertossi son hermanos, y ambos son primos de Lucas Pertossi, ya que sus padres son hermanos. Luciano y Ciro Pertossi, a su vez, son primos hermanos de Blas Sinali. La mamá de los Pertossi es María Elena Sinali, hermana de la mamá de Blas, María Paula Sinali, quien decidió ponerle solo su apellido a su hijo ante la ausencia de su padre desde antes de su nacimiento. Las conexiones familiares no terminan ahí. La madre de Lucas Pertossi, Ana María Tártara, es hermana de Analía Tártara,
la mamá de Alejo Milanesi, lo cual también hace a ambos primos hermanos. A Lucas Pertossi y a Enzo Comelli los une además otra cosa. Los dos nacieron el mismo día, el 25 de febrero. Apenas un mes después del asesinato de Fernando Báez Sosa, ambos festejaron su cumpleaños juntos, en la cárcel, con las manos manchadas de sangre. Aquel martes de 2020, Lucas cumplió 21 años y Enzo 20. Tantos lazos explican por qué, desde el día 1 del caso, todos fueron representados por un mismo abogado. Era Hugo Tomei, quien poco tiempo antes había defendido junto a su socio, Horacio Enricot, al intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro, en una causa penal por supuesta malversación de fondos. A ambos se los conocía como los abogados del poder, y desde el principio se sospechó que había sido la madre de Thompson quien había acercado sus servicios al grupo de rugbyers presos por el asesinato de Fernando. Pero luego apareció otro vínculo. Hugo Tomei es padrino de Emilia Pertossi, la hermana de Luciano y Ciro Pertossi. Esta mujer es abogada y fue quien le dio la noticia a su padrino sobre la detención del grupo de rugbyers. Aquel 18 de enero de 2020, tocó el timbre de la casa de Tomei en medio del festejo de cumpleaños de una de sus dos hijas y le dijo que sus hermanos y sus amigos estaban presos por el crimen de Fernando. Durante los años que siguieron, se discutió muchas veces si había sido acertada la estrategia de los acusados de tener a un mismo abogado para todos, cuando era evidente que no todos tenían el mismo grado de responsabilidad. Muchos se quisieron abrir antes de que llegara el momento del juicio oral, sospechando que el interés principal era proteger a Thompson y no a todo el grupo, y que esa defensa de Thompson iba en desmedro de todos. Nunca se entendió del todo por qué no habían buscado a otros patrocinantes, a abogados que reflejaran los intereses individuales de cada uno de ellos y no el interés grupal de todos, y que a muchos los perjudicaría. La verdad es que la unión original estaba dada por los vínculos familiares, también por las cuestiones económicas, ya que no todos podían darse el lujo de pagar defensas individuales y tenían comprometidas hasta sus propiedades en el pago conjunto de los honorarios. Pero por sobre todas las cosas, primaba una cuestión: la desconfianza que se tenían entre ellos y el miedo a que cualquiera que se abriera terminara siendo acusado por el resto, en bloque. El miedo que le tenían todos, en particular, a Máximo Thompson. Al final, sería siendo Thompson el primero en abrirse del resto y en usar su voz para acusar a otros de haber iniciado el ataque que terminó con la vida de Fernando, y para intentar hacerle creer al mundo, en una entrevista que me concedió para el noticiero Telenoche, que ese grupo de amigos que la justicia y la sociedad siempre vieron como un bloque indisoluble, tenía solamente un vínculo ocasional y había sido armado solo para irse de vacaciones. Vos y algunos de los otros acusados solían salir en Zárate y agarrarse a piñas todos los fines de semana. No, particularmente con el grupo que fuimos a Gesell, era un grupo que teníamos solo para irnos de vacaciones, porque era ocasional. Yo tengo muchos grupos de amigos que me he hecho siempre, como los del colegio, los de la facultad, y con este grupo en particular nos íbamos de vacaciones, nomás teníamos un grupo que era para organizar las vacaciones. Era esa misma voz que él había usado para liderar la organización del viaje a Gesell y para amenazar a los que no querían alinearse con sus deseos. En sus mensajes de WhatsApp previos al viaje, se había discutido fuerte sobre cómo ir hasta la costa argentina. Mierda, amigo. Una banda de guita. ¿Le va a pagar colectivo? ¿Y cuánto nos saldría ir en auto? Ponele. La primera idea había sido usar dos autos, el Chevrolet Corsa de Thompson y un Volkswagen Vento del padre de su primo Benicelli. Pero las discusiones sobre los gastos que esto les insumiría habían llevado a Machu a lanzar ultimátums. Ante las primeras resistencias, Thompson les había indicado a todos que podían irse en colectivo si no querían pagar la nafta y los peajes. Es caro, man. No queremos que después falte la plata y no nos paguen.
No estoy para esas giladas. Lo voy a pedir antes y si sobra, lo ponemos en el pozo, explicó Thompson. Y agregó, voy a llevar un cuadernito y todo lo que gastemos lo voy a ir anotando. Yo no los voy a cagar. Su plan era llevar el Volkswagen Vento sí o sí. Podemos llevar escabio por mayor. Es grande el baúl, escribió Thompson. El Vento tiene baúl para guardar 7 cadáveres, insistió. Resuelto el tema, Thompson empezó a insistir con comprar alcohol para llevar a las vacaciones. El 7 de enero de 2020 los apuró a todos. Che, tenemos que hacer la listita para comprar escabio. 30 botellas de Fernet es una banda, ¿no? Preguntó. El tema es que entre en los autos, cabeza de tacho, le respondió Benicelli. En el Corsita entran, insistió Thompson. Está hecho para eso ese auto. Si es de mafioso, le apuntó Luciano Pertossi. El jugador del Casi estaba obsesionado porque nadie tomara la Coca-Cola que comprarían para mezclar con el Fernet. Pongamos la regla de que la coca no se toma. Y para tomar así gaseosa compramos solo Pepsi. Y el que toma una coca paga el doble. Pero las discusiones centrales seguían siendo sobre el reparto de gastos y sobre cuánto iban a gastar, tanto en alcohol como en combustible. El tema llevaba a Thompson al límite una y otra vez. Sí, gordo, pero no todos los autos gastan lo mismo. Ya lo dijimos 20 veces con Mati. Luca, decirle al negro que yo no ando boludeando, que estoy manejando. No puedo escribir. Boludo, ¿quién le carga la nafta al auto? ¿Vos o yo? Yo te estoy diciendo lo que pagué, boludo. ¿Qué crees, que te muestre un recibo? No me vengas a decir a mí lo que gasto. Me voy a dormir, no quiero escuchar más de Gessel hasta el miércoles, boludo. Hasta el miércoles que vengan todos a mi casa y tengan todo. Tengan todo porque si no se pudre la momia. Me voy a comprar un fierro y le voy a poner un fierro en la cabeza a cada uno. Les voy a poner un fierro en la cabeza a cada uno, amenazaba el jugador estrella de Zárate. El plan era tomar y tomar. Thompson terminó resolviendo comprar 16 botellas de Fernet y 12 de vodka Smirnoff para irse bien provistos, además de una botella exclusiva para él. Compramos 16 botellas de 3 cuartos de Fernet y 6 de Smirnoff de manzana y 6 de Smirnoff de raspberry y me compré un Jagger para mí. En la mañana del 16 de enero, a las 5 de la mañana, tal como quería Thompson, por fin partieron todos en los 2 autos hacia la costa, cargados de alcohol y de marihuana. Empezaban a correr sus últimas horas de desenfreno y de furia. Empezaban sus últimas horas en libertad. Unas horas más tarde de ese mismo día, pero en colectivo, llegaba a Villa Gesell Fernando Báez Sosa para encontrarse con sus amigos del Colegio Marianista, un colegio del barrio porteño de Caballito. Empezaban a correr sus últimas horas de vida. Nacido el 2 de marzo de 2001, Fernando era un adolescente tímido y humilde, hijo único de una familia de inmigrantes paraguayos. Su papá, Silvino, era el encargado de un edificio de la avenida Pueyrredón al 1800, en el barrio de La Recoleta. También hacía unos extras como personal de mantenimiento en una clínica privada. Su mamá, Graciela, trabajaba cuidando a personas mayores y se ocupaba de las tareas de la casa. Eran una familia humilde, pero con muchas ganas y mucha fuerza para progresar. Para poder hacer la escuela secundaria en un buen colegio, Fernando se había integrado a un programa de la Fundación Germinare, que lo había preparado y lo había ayudado a estudiar para que rindiera el examen de ingreso al Colegio Marianista. Eso había ocurrido en 2014, cuando se había convertido en el primer alumno de la historia en conseguir una beca completa para poder estudiar en este colegio sin que la cuota fuera un obstáculo. Fernando también había aprendido a ayudar.
Participaba de la labor solidaria en el proyecto Servir, en el que supo colaborar en tareas de albañilería para una escuela y para una capilla de Ituzaingó y de Marcos Paz. Le gustaba ayudar casi tanto como jugar al fútbol en el patio del colegio. Acompañaba a campamentos de chicos más pequeños a San Pedro y dudaba entre estudiar profesorado o derecho. Finalmente, se decidiría por la abogacía, ya que odiaba las injusticias y quería combatirlas. Su modelo, paradójicamente, sería Fernando Burlando, quien terminaría representando a su familia en este caso. En aquellos días de transición de la escuela a la Facultad de Derecho, Fernando escribió una carta para él mismo, como una suerte de diario íntimo que sus papás encontrarían mucho tiempo después. Creo que dentro de 10 años voy a poder estar haciendo lo que me gusta y disfrutando mi vida, reflexionó allí. Amor, familia, amistades, cariño, unión, felicidad, conocimiento, viajar, conocer, conectarme, enumeró entre sus prioridades. Del otro lado de esta hoja, anotó que su misión en la vida era conectar, amar, brillar y servir, y que sus valores eran la amistad, la independencia, el placer, tener relaciones valiosas y el tiempo libre. A mediados de 2018, en su viaje de egresados, por fin se había animado al amor. En Bariloche, en el boliche Cerebro, besó por primera vez a la chica que le gustaba, a una compañera de colegio llamada Julieta Rossi. Para el verano de 2020, Fernando ya estudiaba en la Universidad de Buenos Aires. El 10 de enero iba a empezar sus vacaciones. Se despidió de su papá y de su mamá, que se pidió el horario de almuerzo en el trabajo para poder ir a darle un beso y para sacarle una última foto. Enseguida, sin saber que no los vería nunca más, Fernando se fue a la casa de un amigo y de allí partió hacia la terminal de Retiro, donde se subió a un colectivo para ir a Miramar con algunos amigos del colegio primario y con otros del secundario. Desde Miramar, una semana después, se fue en colectivo para Villa Gesell para encontrarse con su otro grupo de compañeros del Marianista y con su novia, Julieta Rossi, que estaba allí con un grupo de amigas. El 16 de enero, Fernando y sus amigos llegaron a Villa Gesell y se alojaron en el hostel Hola Hola, ubicado en Avenida 5 y 105, a unos 500 metros del boliche Lebric. El 17 de enero se levantaron cerca del mediodía, almorzaron y se fueron para la playa. Eran 12 amigos en total y tenían un grupo de WhatsApp creado para estas vacaciones, un grupo llamado Gesselardo. Sus amigos Federico Raulera y Tomás de Alessandro contarían tiempo después. Aquel fue un día feliz. Nos quedamos hasta tarde en la playa y después hicimos la previa en el hostel. Al final, sobre la noche, ya éramos 14 en total, pero no todos querían ir a bailar. Fernando, de hecho, tenía la duda. Habló con su mamá y le dijo que le parecía demasiada cara la entrada, que valía 700 pesos. Pero también lo atraía que en Lebric iba a estar su novia, Julieta, con otros amigos. Graciela cortó esa comunicación con su hijo, la última que tendría, con la certeza de que Fernando iría al boliche. Sabía que no iba a perderse la oportunidad de pasar la noche con Julieta. Lo que no sabía era que ya no volvería a hablar jamás con Fernando. Cerca de la 1:30 de la madrugada del sábado 18 de enero, Fernando y 5 de sus amigos fueron hacia el boliche Lebric. 2 cosas los terminaron de convencer para entrar. Por un lado, se encontraron con que había una promoción de pagan 2 y entran 3. Pero además, un relacionista pública del boliche les dio pases para el sector VIP. A las 2:10, la otra parte del grupo de amigos de Fernando también entró al boliche. Todos se sacaron fotos. Se encontraron con Julieta y con sus amigas y se sacaron más fotos. Eran felices. Hacia las 3 de la mañana, la pista de Lebric ya era un lugar difícil de transitar, explotado de gente.
Había que empujar para pasar y la gente te miraba mal, declararía luego uno de los amigos de Fernando. El tumulto se convertiría en algo aún más complicado media hora después. A las 3:30, uno de los amigos de Fernando escribió en el grupo de WhatsApp, exultante: «Conseguimos pase para ir al VIP». En eso comenzó el recital de Neo Pistea, un trapero argentino. El choque de dos mundos se iba a producir con su música de fondo. Ese mismo día, los 10 jóvenes llegados desde Zárate estaban buscando acción. La noche anterior, la primera que habían pasado en Gesell, habían estado con un grupo de chicas de su ciudad en la casa que ellas habían alquilado. Habían querido salir a bailar, pero como se habían acordado a último momento, no habían conseguido entradas, por lo cual se habían quedado en el chalet emborrachándose hasta las 6 de la mañana. Por eso fue que al otro día, el 17 de enero, se habían ocupado de asegurarse un lugar en el boliche Lebric. Se habían levantado tarde, cerca de las 2, habían comido unos panchos en un local que quedaba a unas 3 cuadras de su casa, habían cargado la heladerita portátil con 6 botellas de Fernet y con 4 de vodka, y se habían ido a las playas del centro a emborracharse en medio de una multitud de jóvenes. Era 1 litro de alcohol fuerte por cabeza. A las 7 de la tarde ya se habían terminado las botellas y todos estaban completamente borrachos. A pesar de esto, Thompson y Benicelli comenzaron a insistir para ir a Lebric a comprar las entradas anticipadas para esa misma noche. Ambos terminarían yendo a hacer la fila para conseguir los tickets. A las 9:11 de la noche, Matías Benicelli escribió en el grupo de WhatsApp: «Los que están en la casa, traigan la plata para las entradas a Lebric». También anunció que Blas Sinali, que estaba originalmente con ellos, estaba yendo a la casa a buscar 700 pesos por cabeza para poder comprar los tickets. Finalmente, los integrantes del grupo de rugbyers consiguieron las entradas, volvieron a la casa y comieron unos fideos con tuco. Después agarraron unas botellas y se fueron a hacer la previa a la casa de las chicas de Zárate. A las 0:56, ya del sábado 18 de enero, se sacaron una foto con una botella de vodka Smirnoff y la mandaron al grupo de WhatsApp. Terminada la previa, los 10 jóvenes de Zárate fueron para Lebric, a donde llegaron algo más tarde que el grupo de Fernando. Entraron en 2 tandas. A las 3:21, ya dentro del boliche, Ciro Pertossi escribió: «Está imposible. Demasiada gente mal. No se puede caminar». Matías Benicelli, desde afuera, preguntaba: «¿Dónde están Enzo, Alejo? Métanle y entramos juntos». Eran las 3:23. «No entren, véndanlas, no entren, es imposible», insistía Ciro Pertossi desde el interior de Lebric. Enzo Comelli, mientras, enviaba fotos de su ubicación dentro del boliche. «Está Neo Pistea, soñado. Estamos en la barra», anunciaba Ciro Pertossi a las 3:33, más relajado. «Vengan, estamos reinstalados», indicó entonces Máximo Thompson. Ya eran las 3:38. A las 3:52 se filmaron, por fin todos juntos, de fiesta. El encuentro con Fernando Báez Sosa y con sus amigos estaba a punto de producirse. Pasadas las 4 de la mañana, empujados por la multitud, Fernando y sus amigos quedaron peligrosamente cerca del punto de la barra donde estaban instalados Thompson y parte de su grupo de amigos. Entonces se produjo el incidente. Estúpido, banal, insignificante, pero imperdonable para los rugbyers. Fernando nunca pudo dar su versión. Julián, uno de sus amigos, contaría que en medio del pogo por la música de Neo Pistea y entre el tumulto del boliche, cuando intentaban llegar al baño, él recibió una cachetada en la nuca, pero continuó caminando. Según su recuerdo, Fernando y otro amigo, Tomás, intervinieron y ahí empezaron los empujones con Máximo Thompson
con Benicelli y con algunos otros integrantes del grupo de rugbyers. En algunas versiones, en ese enfrentamiento, uno derramó un trago sobre el otro y eso encendió aún más los ánimos. A las 4:02, uno de los amigos de Fernando escribió por WhatsApp: "Estábamos haciendo pogo, nos chocamos por accidente. Fer levantó el dedo y pidió disculpas, pero lo están mirando feo". A las 4:10, Ciro Pertosi dio la noticia en el WhatsApp de los rugbyers: "Le pegaron a uno, seguimos acá". Algunos de los rugbyers fueron sobre Fernando. Forcejearon con él, le arrancaron la camisa. Los patobicas se metieron y separaron a las dos partes. Uno de los guardias de seguridad agarró a Thompson y las cámaras internas del boliche mostraron cómo el rugbyer se llevaba la mano al cuello, como en un gesto que la justicia iba a interpretar como un anuncio de que iba a asesinar a alguien y que él intentaría justificar como un intento de sacarse de encima la mano del empleado de seguridad para que no lo ahorcara. A las 4:31, Fernando Báez Sosa fue expulsado del boliche por los empleados de seguridad, acompañado por entre 5 y 6 de sus amigos. Lo sacaron a todos por la puerta principal del boliche y les dijeron: "Váyanse tranquilos y mañana van a poder volver". La cámara de esa entrada del boliche, cuyo reloj tenía una diferencia de 10 minutos con el horario real, mostró que Fernando ya no tenía camisa. El estudiante estaba enojado porque tenía la ropa rota, había quedado afuera del boliche demasiado temprano y su novia y parte de sus amigos seguían adentro. Una cámara municipal lo mostraría cruzando la avenida 3 con la camisa en una mano, ya con la idea de ir a comprarse un helado para tranquilizarse y sentarse en la vereda para tomarlo y esperar a que salieran el resto de sus amigos y su novia del interior del Lebric. En el grupo Geselardo, uno de los chicos escribió: "Salimos, lo sacaron a Fer". Ninguno imaginaba lo que estaba ocurriendo en paralelo con el otro grupo. Los patobicas agarraron a Thompson y mientras el joven pataleaba y forcejeaba, a las 4:32 lo sacaron del boliche por una puerta lateral. Todos sus amigos lo siguieron, con uno de ellos, Lucas Pertosi, filmando con su celular todo lo que ocurría. Empezaba así el primer asesinato filmado antes, durante y después por sus propios autores. 4 minutos más tarde, en la calle, uno de los policías se acercó a algunos de los rugbyers y los alejó de la puerta del boliche a los empujones. Otros cruzaron la avenida 3, haciendo el mismo recorrido que había hecho Fernando unos instantes antes. Hasta ese momento, los oficiales de la bonaerense seguían en la zona. Los rugbyers fingieron tranquilizarse, pero se quedaron merodeando. Hasta que, en la parte trasera del boliche Lebric, se inició una pelea entre otros dos grupos de jóvenes que nada tenían que ver con este conflicto. Empezaron a volar palos y piedras hacia un estacionamiento, dañaron a algunos autos y alguien llamó a la policía. Todos los agentes de la bonaerense se fueron entonces del frente del boliche Lebric hacia la parte trasera. Eran las 4:44 de la madrugada del 18 de enero del 2020. El horror estaba a punto de ir un paso más allá. En los 50 segundos que siguieron, el grupo de rugbyers ubicó a Fernando, le pegó una trompada en la cabeza y lo hizo caer al piso. 8 de los 10 integrantes del grupo de rugbyers le cayeron encima y empezaron a pegarle y a patearlo. Algunos tiraron una piña y se alejaron para pegarle a los amigos de la víctima que se acercaban a intentar rescatarlo, que se acercaban a intentar darle una ayuda a Fernando. Los rugbyers lo frenaban mientras otros integrantes de su grupo se ensañaban con Fernando. «Dale, pegale, matalo», gritó uno de ellos. «Quédate tranquilo que a este me lo voy a llevar de trofeo», exclamó otro. «A ver si seguís pegando, negro de mierda», se escuchó. «Fueron muy guapos adentro, a ver si se la bancan afuera».
La última imagen, a las 4:45, fue la de Máximo Thompson pateando la cabeza de Fernando como si se tratara de una pelota de rugby. La huella de una de sus zapatillas quedaría impresa en la mejilla y en parte del cuello del adolescente. Alto quilombo, amigo, no. No, amigo, lo mataron, lo hicieron verga. No, lo hicieron verga, amigo. ¿Qué onda esto? Alta campal, amigo. A esa hora, uno de los amigos de Fernando escribió en el grupo Geselardo. ¿A dónde están?, preguntó. Nos están cagando a piñas. Me duele, escribió, tipeando mal por los nervios. Mientras los amigos y los testigos del ataque intentaban reanimar a Fernando, en tanto el resto de su grupo y su novia salían corriendo de Lebric. En la calle, los rugbyers se alejaban caminando hacia su casa. Llegando al restaurante Cipriani, a 25 metros del lugar del ataque, algunos se abrazaron y festejaron, como si hubieran marcado un try. Uno era Matías Benicelli. Ya los acompañaba un joven más, Pipo, que los conocía de Zárate, había presenciado todo el ataque y ahora los miraba con admiración. Enseguida apareció un patrullero que empezó a buscar a los agresores. Tenían un dato: uno de ellos usaba un rodete. Era Matías Benicelli. Un minuto más tarde, otros policías se toparon con Ciro Pertossi, con Luciano Pertossi, con Enzo Comelli, con el propio Matías Benicelli y con Juan Pedro Guarino en la puerta de un supermercado chino. No se dieron cuenta de quiénes eran y los dejaron ir, aunque la imagen de Ciro Pertossi chupándose la sangre que tenía en las manos quedaría inmortalizada por una cámara de seguridad. De inmediato, Ciro Pertossi envió un audio al grupo. ¿Están a la casa? Vengan. A las 4:53, Thompson preguntaba en el grupo dónde estaba el resto y quería saber si se los había llevado la policía, el GAD, el Grupo de Apoyo Departamental de la Bonaerense, en sus propias palabras, un grupo al que él conocía muy bien por los incidentes que tantas veces había protagonizado en Zárate. Lucas Pertossi le respondía que no encontraba el grupo, pero enseguida regresaba a la escena del ataque y a las 4:54 les anunciaba a todos que estaba la policía, que estaban las ambulancias y decía, con una palabra impactante, que Fernando había muerto. Buscando te sirve pajero, me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo. Es más, Lore, te sirvo. Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó. A las 4:57, Ciro Pertossi confirmaba que volvían todos para la casa. Ahora vamos a la casa, estamos acá a la vuelta, ahora vamos. Allí se reunieron y se sacaron la ropa manchada de sangre propia y de sangre de Fernando. Mientras, en Lebric, seguían los intentos por reanimar al joven. Sin embargo, a las 5:05 sería declarado oficialmente muerto. Fernando tenía apenas 18 años y estaba a punto de conmocionar a todo un país con su asesinato. En la casa de los rugbyers, la vida seguía como si nada hubiera ocurrido. A las 5:11 se sacaron una selfie para inmortalizar el momento. En la foto aparecía también Pipo, el amigo que había atestiguado la golpiza mortal a Fernando y que tenía solo 17 años. A pesar de su cercanía con el ataque, nunca sería imputado en la causa, quizás porque era demasiado complicado involucrar a un menor en un expediente que llevaba a la justicia de mayores. Sin embargo, su presencia llevaría a los policías a creer, en un primer momento, que los agresores eran 11, algo que tendría consecuencias. Pero en aquel momento, aún ninguno de ellos parecía pensar que habría un mañana. Blasinali le envió un mensaje a un amigo que estaba en Zárate. Eran las 5:15 de aquel 18 de enero. Amigo, flasheamos. Creo que matamos a uno. Todo Gesell está diciendo eso. El mensaje revelaría que en la casa se sabía que habían cometido un asesinato. Su interlocutor le contestó: los demoledores.
Otro de los mensajes que envió Sinali aquella madrugada revelaría más detalles. Nos cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos a que se vaya la policía y ahí los recagamos a piña. 2 convulsionaron. 1 lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a McDonald's a ver qué pasa. Su plan era seguir con la noche. Ganamos contra unos chetos. Los rompimos. Ese fue el mensaje que envió Blas Sinali a un grupo denominado el Club del Azote, integrado por 13 personas de Zárate. Nos vamos al centro a premiar, agregó, y envió una foto grupal. Unos minutos después, Máximo Thompson y Lucas Pertossi fueron los que volvieron a salir a la calle para premiarse. Pasaron otra vez por Lebrick y caminaron hasta el McDonald's ubicado en la misma avenida 3, en el cruce con la calle 106. Allí fueron filmados por las cámaras de seguridad del local de comidas. A las 5:48 se sacaron fotos uno al otro comiendo hamburguesas y las enviaron al grupo. Lucas Pertossi mostró lo que habían pedido y Thompson lo inmortalizó a él. The Police, escribió, anticipatorio. Recién a las 6:06 de la madrugada apareció el primer indicio de preocupación en el grupo. Matías Benicelli escribió, en referencia a grupos de WhatsApp que tenía con otros amigos que estaban en Zárate. Amigo, dejen de lorear, que están preguntando los otros pibes qué onda si nos peleamos. Ciro Pertossi respondió con un audio en el que ordenaba que no hablaran de lo ocurrido. Empezaba así el pacto de silencio que recién se empezaría a romper después del juicio oral. Pero para eso todavía faltaba muchísimo. A las 10:38 de la mañana de aquel 18 de enero, menos de 5 horas después de las hamburguesas, Ciro Pertossi anunció a todos que los habían encontrado. «Policía afuera», escribió. «Salgamos». No les dieron tiempo. Benicelli, el del rodete, abrió la puerta y la policía hizo tirarse a todos al piso. Secuestró en el lugar remeras, camisas, jeans y zapatillas manchadas con la sangre de Fernando Báez Sosa. Un oficial les preguntó a los rugbyers si había alguien más en el grupo que no estuviera allí. Buscaban a 11 y tenían a 10. «Sí», respondió Máximo Thompson, y cometió una aberración sobre el horror. Culpó a un inocente. «Falta Pablo Ventura, que se volvió a Zárate», acusó Thompson falsamente. «Se fue en el Peugeot de su papá», les indicó a los policías. Pablo Ventura era un joven de 21 años que se dedicaba al remo y no al rugby, y que había sido tomado de punto tiempo atrás por Thompson y por sus amigos por alguna razón que nunca revelarían. Mientras la noticia del asesinato de Fernando empezaba a escalar en los medios y a impactar a toda la Argentina, la policía, por las indicaciones de Thompson, fue a la casa de Pablo Ventura en Zárate, lo despertó y se lo llevó hasta Villa Gesell para meterlo preso. Pasaría así los 3 peores días de su vida, encerrado en una celda, con su padre rogando en los medios que lo liberaran, sosteniendo que era inocente. No lo sabemos todavía porque mi hijo no tiene nada que ver con los rugbyers. No comparte, como recién le busqué medio, le dije un medio, no comparte redes sociales, no comparte un mate, no comparte el mismo club, no comparte absolutamente nada con estos chicos. Nada, absolutamente nada. Por eso la pregunta del millón es ¿quién lo nombró o quiénes lo nombraron? No lo sabemos todavía. Recién cuando su abogado pudo mostrar videos de un restaurante de Zárate a donde había cenado con sus padres la noche anterior, la noche del crimen, le creyeron su inocencia. Su vida había quedado marcada. La maldad de los rugbyers también. No, bueno, pensar de cómo terminaste ahí, ¿no? La verdad no, es algo que todavía no sé, ni idea. ¿En algún momento pensaste que no se iba a poder comprobar que no estabas acá? La verdad yo estaba muy seguro de eso porque yo sabía que no estuve acá. Entonces nada. La noticia de la muerte de Fernando llegó a sus papás de manera brutal.
Primero llamaron a Graciela, una amiga, cerca de las 6 de la mañana de aquel sábado, y le dijo que su hijo estaba en un hospital. La mujer, que no había estado jamás en Villa Gesell y ni siquiera conocía el mar, estaba empezando a preguntar qué había ocurrido cuando un comisario llamó a Silvino y le contó la verdad. Los dos viajarían a Gesell horas después, para empezar un largo reclamo de justicia que incluiría marchas con velas, muchas lágrimas y discursos desgarradores. Su vida, amaba a su novia, nos amaba, todos los días me decía que me amaba, era mi único hijo. ¡Lo amo! ¡Fuerza, mamá! ¡Fuerza! Quiero justicia por mi hijo, que paguen esos criminales que hicieron. Indefenso le atacaron. No se merece nadie que no le pase a otro chico, a ningún Fernando más. Que paguen, asesinos. Justicia por Fernando. Los rugbyers, como se los empezó a conocer en todo el país, se mantuvieron en silencio. La fiscal Verónica Zamboni los indagó, pero todos se negaron a hablar. Mientras, las pruebas se acumulaban por todos lados, en forma de filmaciones hechas con celulares, de imágenes de cámaras de seguridad, de audios de WhatsApp y de testimonios de todo tipo. Nunca en la historia argentina hubo un crimen tan documentado en tiempo real como el de Fernando Báez Sosa. Pero además, las declaraciones contra los acusados eran abrumadoras. Las cosas empezaron a quedar claras muy rápido. A los 12 días del crimen, el 10 de febrero, la justicia liberó por falta de pruebas a 2 integrantes del grupo, Juan Pedro Guarino, de 19 años, y Alejo Milanesi, de 20. Los tenían ubicados en la zona del ataque, eran parte del grupo, pero nadie los ubicaba golpeando a Fernando o a sus amigos. Quedaban así 8 acusados. Las especulaciones sobre la posibilidad de que alguno se abriera del resto y declarara se hacían cada vez más fuertes. Sin embargo, corrían los días y nada de esto ocurría. Pronto se hizo evidente que, de los 8 acusados, había 5 que habían atacado directamente a Fernando y 3 que habían actuado como escudos del resto, alejando a los amigos de la víctima o incluso pegándoles. En las imágenes se veía que quienes habían estado en contacto directo con el chico asesinado habían sido Thompson, Comelli, Benicelli y Ciro Pertossi. Pero además había un quinto imputado, que podía ser Blasinali o Luciano Pertossi. También se veía que los más distantes habían sido Ayrton Violás, Lucas Pertossi, que había filmado gran parte del ataque y por lo tanto parecía difícil que hubiera pegado, y alguien que podía ser Sinali o Luciano Pertossi. Fernando Burlando, convertido ya en abogado de los papás de Fernando, pedía perpetua para todos, sin distinciones. Su lema era «Justicia es perpetua», y su objetivo era que condenaran a los 8 a esa pena por un homicidio agravado por premeditación, por alevosía, pero también por el odio racial. ¿La querella de la Fiscalía o van por otro lado? Mirá, yo creo que, estoy con la convicción de que son 8 perpetuas. Con este panorama, se esperaba que alguno de los imputados abandonara al abogado Hugo Tomei para tener su propia estrategia de defensa, separada de la de los demás. Uno de los que más coqueteó con esto fue Marcos Pertossi, el papá de Lucas, quien en una nota para el noticiero Telenoche me aseguró que su hijo solo estaba preso por haber filmado y por haber dicho caducó. Filmando, y no sé, hoy por una filmación, Lucas está preso por una filmación, por una palabra que dijo caducó. Lucas está muy acostumbrado a hablar de esa manera. Él siempre dice caducó, gasolina, él hizo esos términos, pero él en un momento pensó que el chico estaba muerto. Su intención era buscar un nuevo abogado para Lucas, pero su hijo estaba aterrorizado y se negaba a hacerlo. Encerrado junto a los otros 7 imputados, todos juntos en la alcaidía de Melchor Romero, tenía miedo de que la vida en prisión se le hiciera imposible si se abría de sus amigos y familiares.
También jugaban los códigos del rugby. Todos debían mantenerse unidos por el bien del equipo. Pero llegado un punto, todos los acusados empezaron a mirarse con recelo. Los preocupaba que alguno se cortara solo para salvarse y complicara más al resto. El único que no tenía dudas era Thompson. Filmado cuando le pegaba la patada final a la cabeza de Fernando, con sus zapatillas manchadas con la sangre del adolescente, sabía que su única chance de evitar la perpetua era que la justicia considerara que no se había tratado de un asesinato agravado, sino de un homicidio en riña. Una figura penal que prevé una pena máxima de 6 años para quienes maten en medio de una pelea, sin que pueda distinguirse cuál de todos los acusados provocó la muerte. El abogado de Tomei iba detrás de ese objetivo, que implicaba salvar a todos o a ninguno. Salvar a Thompson de la perpetua, aún a riesgo de terminar con todos condenados a esa pena. Doctor, ¿por qué no hablaron los 8 imputados? Son los 5 y no los 8 imputados, la instancia anterior. Bueno, es una posibilidad que da la ley. El silencio también es un decir. Por esos días empezó a hablarse en Zárate de que era la familia de Thompson la que ponía la mayor parte de los honorarios de Tomei. Otros familiares decían que ellos no tenían con qué pagar otro defensor. Y algunos deslizaban que habían puesto las escrituras de sus casas como garantía de pago y que no podían echarse atrás. De a poco, los 8 acusados empezaron a acomodarse al encierro. Alojados en celdas de a 2, pero en un pabellón donde no había otros presos, tenían cierta comodidad. Incluso accedían a visitas higiénicas con chicas, que se presentaban como novias, pero que en su mayoría habían empezado a vincularse con ellos cuando ya estaban presos. Había, en cierto sector, una ola de atracción que generaba el encierro, la brutalidad de lo que habían hecho. Thompson hablaría de sus propios vínculos en la entrevista que haría con Telenoche. Con todo el tiempo que estuve acá también conocí a una persona que fue y es muy importante para mi vida, y también deseo mucho poder salir para buscarla, que me apoyó mucho en todo esto para que yo siga fuerte. Es un pilar muy importante para mí, que hoy en día decidió apartarse para poder seguir con su vida, porque esto ya le estaba afectando, pero la extraño mucho y deseo mucho poder que termine toda esta pesadilla para poder ir a abrazarla. ¿Tu novia es? Sí, era mi novia. El juicio en su contra se haría en el verano de 2023 en Dolores, a partir del 2 de enero, en una sala de audiencias de acceso restringido en el primer piso de los tribunales. Allí se los volvió a ver a todos por primera vez desde su arresto. La tensión era la misma que durante los años previos. ¿Cuál de los acusados se animaría a hablar? En pleno juicio, en el mediodía del 12 de enero, Luciano Pertossi levantó la mano y pidió declarar. Su único objetivo era señalar que la figura vestida de oscuro, que se veía pateando a Fernando en un video detrás de un auto, no era él, lo que dejaba implícito que podía ser Sinali. El abogado Tomei diría que la declaración había sido espontánea, pero lo que empezaba a vislumbrarse era una fractura en el bloque de los rugbyers. A Pertossi le seguiría Thompson. Jamás en la vida tendría la intención de matar, diría, buscando derribar la alevosía y la premeditación que le imputaban. También aseguraría que no se había producido ninguna pelea dentro del boliche y que estaba, literalmente, demasiado mamado cuando todo había empezado. No le alcanzaría. Tampoco su desmayo durante las audiencias. 2 días después de su declaración, haría lo mismo Blas Sinali, también para intentar alejarse de la idea de que había sido él quien había pateado a Fernando detrás de un auto. Yo estaba totalmente borracho, señaló, y trató de justificar también los mensajes
que había enviado donde hablaba de flashear por haber matado a alguien. Eso escuchaba de los vecinos y se lo repetía a mi amigo. No estaba muy lúcido ni tenía claro lo que había pasado. No creía que había pasado lo que decía la gente. Sinali tampoco pudo explicar por qué su ADN había aparecido en el cuerpo de Fernando. Solo dijo que quizás habían forcejeado dentro del boliche, algo que él no terminaba de recordar. Insólitamente, esto no pesaría en el ánimo de los jueces. El siguiente en declarar sería Lucas Pertossi, a quien le decían Croniquita por su afición a filmar y documentar todo lo que hacían. Él también haría malabares para justificar el uso de la palabra caducó. Dijo que la había utilizado un tercero para referirse a Fernando y que él solo la había repetido en el mensaje enviado a sus amigos. Todos, de una u otra manera, iban detrás de plantear un enfrentamiento entre dos partes que nunca había existido. Lo único que había pasado, estaba claro, era que se había dado un ataque salvaje, cobarde, desde un solo lado, contra un chico que no pudo defenderse. Yo, ante todo, quería pedir disculpas a la familia de Fernando. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Bueno, primero que nada, quiero pedir perdón a la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Quería decir que estoy muy arrepentido, que de todo lo que pasó, por favor, pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Sinceramente quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia le quiero pedir disculpas y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho aberrante. Primero quiero pedirle disculpas a la familia de Baez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Decir que nunca quise ni quería participar de una pelea en donde fallezca una persona. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Es la primera vez que la... ¿Por qué me pasó así? Ahí está. Pues acompañamos. Conmigo. Siempre. El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores dio a conocer su fallo. Después de 13 audiencias y 87 testigos, a 3 años y 17 días del hecho, los jueces María Claudia Castro, Cristian Rabaya y Emiliano Lázari anunciaban que condenaban a prisión perpetua a 5 de los rugbyers. Condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas a la pena de prisión perpetua. Los jueces descartaron, sin embargo, el agravante del odio racial. La lectura del fallo tuvo que ser interrumpida apenas se escuchó la perpetua porque Rosalía Zárate, la mamá de Thompson, pidió un médico a los gritos al ver que su hijo se descompensaba. «Déjenme estar con él», exclamó. «Esto es todo una mentira. Saquen a todos los periodistas de acá, la puta que los parió. 3 años torturándolo. No me importa más nada», exclamó la mujer. En ese momento, la transmisión del fallo por YouTube estaba siendo vista por 95.000 usuarios, más allá de los millones
que la veían por televisión. El fallo incluía una pena más leve, a 15 años de prisión. Condenar a Ayrton Michel Violás, Blas Sinali y a Lucas Fidel Pertossi como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves. Por esta división entre unos y otros, con 3 de ellos evitando la perpetua, fue que los condenados, otra vez encerrados en Melchor Romero, comenzaron a abrigar la esperanza de que la apelación los liberara, o que al menos les permitiera la reducción de penas a todos. La respuesta de la Cámara de Casación a estos planteos llegó el 22 de marzo de 2024. Entonces, los jueces de la Sala Segunda, Fernando Mancini y María Florencia Budiño, confirmaron las penas para todos, pero con una particularidad. Insólitamente, descartaron que hubieran matado a traición y sobre seguro, algo que parecía probado por los videos, y así les quitaron el agravante de la alevosía. En cambio, consideraron que sí había existido la premeditación, un plan para atacar a Fernando, algo más difícil de probar que la alevosía, ya que implica meterse en la mente de los acusados. En la particular visión de este tribunal, los 8 integrantes del grupo se habían puesto de acuerdo para caer a golpes sobre la víctima, pero no para matarlos. Según los jueces, no todos habían estado de acuerdo con este resultado, con la decisión de matar. De acuerdo con los magistrados, en medio de la golpiza, se había dado un segundo acuerdo de voluntades, otro momento de premeditación, solo arreglado mediante un cruce de miradas que tenía como objetivo final asesinar, y del que habían participado solo los 5 que habían recibido la perpetua. Un razonamiento muy complicado que resultaba en que los jueces Mancini y Budiño solo les mantenían a los condenados el agravante más fácil de voltear en una apelación, el de la premeditación, y les eliminaba el más difícil de discutir, el de la alevosía, que estaba incluso filmado. Ante este nuevo escenario, y con la frustración de no haber logrado modificar los montos de las penas, pero con una luz de esperanza todavía encendida, crecieron las internas entre los condenados. También la ambición de atenuar o hacer desaparecer algunas de las penas en la siguiente instancia, la de la Suprema Corte bonaerense. Enseguida se supo que tanto Matías Benicelli como Máximo Thompson habían dejado al abogado Hugo Tomei. Los dos buscaban separarse del resto con una nueva estrategia. Benicelli contrató a Carlos Atías, quien eligió un camino agresivo: plantear que debía anularse la condena en su contra porque su cliente no había recibido una defensa técnica eficaz durante el juicio oral, ya que había intereses contrapuestos entre este joven y los otros acusados, y sin embargo, todos habían sido defendidos por el mismo letrado, por Hugo Tomei. En abril de aquel 2024, el padre de Benicelli, Eduardo, rompió un silencio de 4 años en una entrevista que me dio para Telenoche. Yo lo que quiero es que se haga justicia, pero por lo que hizo mi hijo. Si tiene que pagar algo, que pague, pero por lo que hizo él, no por lo que no hizo. Yo escuché a la madre de Fernando en una oportunidad que también dijo que pague los que fueron. Y está bien. Yo no sé quién fue o quién no fue, sé que mi hijo no fue. Dijo esto a pesar de que en las zapatillas, las camisas y el pantalón de Matías Benicelli había sangre de la víctima. Luego, el papá de este joven cargó con dureza contra Tomei. Creo que en ese momento estábamos representados por alguien que era el abogado nuestro y era al que seguíamos. No sé si llamarlo que te aconseja cómo se hacen las cosas. ¿El abogado no lo aconsejó bien a su hijo? Si yo veo la sentencia que tiene, te digo que no. Porque si él me jura que él no lo mató a Fernando y está con una perpetua, te digo que no. Lo mismo había hecho Máximo Thompson, pero por escrito. Este joven había contratado a otro defensor. Era Francisco Neto, abogado del presidente Javier Milei y ex candidato a vicegobernador bonaerense por el partido mileísta en las elecciones de 2023. En un escrito donde criticaba a Tomei, Thompson
se había animado también a lo que todos habían temido durante tanto tiempo. Había acusado a 2 de sus compañeros. Thompson sostuvo en este escrito que anteriormente no había podido contar que la pelea dentro del boliche había sido protagonizada por Blas Sinali y no por él. Es decir, que Sinali había tenido un motivo para salir del boliche e ir a matar a Fernando. Thompson, en este escrito, también apuntó contra Enzo Comelli, a quien señaló como autor de la primera piña contra Fernando, la que, según él, lo había dejado desválido. La idea de ambos abogados era acompañar los recursos judiciales con entrevistas. Los dos querían que sus clientes hablaran, pero había distintos intereses en juego. Thompson estaba negociando por entonces con una productora de una plataforma de streaming para vender su testimonio a cambio de $50.000. El padre de Benicelli estaba enojado por ese posible pago que también le habían ofrecido a él y que había rechazado. Quería que su hijo se adelantara y hablara primero con la prensa antes de que Thompson apareciera en un documental. Matías habló por teléfono conmigo para pactar esa entrevista, pero estaba paralizado por una mezcla de timidez y de temor a que Thompson tomara represalias con él después de conocer su testimonio. Se mantenía el miedo a que su defensa pública le provocara perjuicios o incluso daños en la vida en la cárcel. Le tenía miedo al líder del grupo, pero dado que la alternativa era la perpetua, estaba dispuesto a hablar. Sin embargo, las autoridades penitenciarias demoraron semanas en autorizar el ingreso del equipo de Telenoche al penal. Mientras, el acuerdo que Thompson tenía para vender su entrevista a una plataforma se cayó. De ofrecerle $50.000, pasaron a prometerle $20.000 para grabar una nota con una productora que luego se encargaría de analizar a quién podían llegar a venderle esta entrevista. Esa fue la oportunidad para convencerlo de que hiciera la entrevista, sin dinero a cambio, para Telenoche. Ante esta situación, Benicelli se echó atrás, y así me lo hizo saber su papá y también su abogado. Decidieron no dar entrevistas, solo difundirían una carta. Thompson, en cambio, aceleró los trámites y logró que las autoridades penitenciarias nos abrieran la puerta de la cárcel en cuestión de días. El 23 de mayo de 2024 se sentó para hablar por primera vez con un periodista. Me interesa poder contar todo, o sea, no tengo, vengo esperando esto hace más de 4 años, o sea, no es algo que necesito preparación. O sea, hace mucho tiempo que lo quiero hacer y no lo puedo hacer. Se mostró lloroso, con un especial esfuerzo por verse pacífico y arrepentido. Se quebró con esfuerzo al recordar a Fernando y con mayor autenticidad al hablar de su exnovia y de su propia mamá. Thompson, en esa nota que nos dio para Telenoche, levantó otra vez su dedo para romper los códigos del pasado. Acusó directamente a Matías Benicelli de haber iniciado la pelea dentro del boliche, supuestamente porque había empujado a Fernando y el joven, la víctima, le había pegado. En la nota declaró: Yo estaba de espaldas a la pista. Ya no era un choque, sino que si alguien se me había caído encima, y cuando me doy vuelta era Matías que se estaba agarrando la cara, y yo me doy vuelta sorprendido y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, me pegaron. Y ahí, al toque que me dice me pegaron, lo agarra un seguridad y lo agarra del cuello y lo levanta. Y yo le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Y me dice que sos el amigo. Y yo le digo, sí, es mi amigo. Y me dice, bueno, sáquenlo él también. ¿Quién le había pegado a Matías Benicelli? En ese momento yo no sabía, desconocía. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. ¿Fernando Báez Sosa le pegó a Benicelli? Y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. Lo estaba separando y cuando le puso la mano en el pecho
se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una piña en la frente. Pero a mí me pusieron como que yo me peleé dentro del boliche y yo nunca me peleé dentro del boliche. La línea de razonamiento de Thompson era que si Benicelli había peleado con Fernando, había sido Benicelli quien había iniciado el ataque contra la víctima. Había sido él quien había tenido la motivación y no Thompson liderando al grupo de amigos. Las nuevas estrategias, sin embargo, no dieron grandes resultados, al menos por ahora. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le respondió el planteo de queja presentado por el nuevo abogado de Benicelli, por Carlos Atías. Le dijo que no era el máximo tribunal a donde tenía que hacer el planteo, sino que tendría que haber ido a la Suprema Corte bonaerense. Fue una resolución con aroma a papelón. Semanas después, en octubre de 2025, corrieron rumores de que Lucas Pertossi había intentado quitarse la vida. Esto fue rápidamente desmentido por su entorno. También se dijo en ese momento que Thompson había protagonizado una violenta pelea con otro preso adentro de la cárcel, aunque esto sería desmentido por su defensa. La versión alrededor de los dos era que los habían aislado del resto de los presos en celdas especiales, individuales, y que así esperaban a que la Suprema Corte bonaerense les diera una respuesta definitiva a sus apelaciones, algo que todavía no ocurrió. Al igual que los otros 6 integrantes de su grupo, ellos saben que si las condenas quedan definitivamente firmes, corren el riesgo de que, por una vez en la historia argentina, las perpetuas sean en verdad perpetuas, ya que la ley que está vigente actualmente así lo permite. Serían los primeros en tener una pena eterna. Una pena como la que sufren desde 2020 los papás de Fernando Báez Sosa. Te amo, Fernando, con toda mi alma. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si quieres saber cuándo aparece cada nuevo episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube.